Quiero dar gracias a la licenciada Elizabeth Yupanqui Porras por permitirme publicar mi cuento. Carrera técnica en farmacia, Instituto Superior Daniel Alcides Carrión. Cuento Los atardeceres, las momias de Cusco. Autor Ricardo Alejandro Milagro Núñez Arce. Docente licenciada Elizabeth Viviana Yupanqui Porras. Dedicatoria. Quiero dedicar este trabajo a los docentes y compañeros del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Daniel Alcides Carrión, específicamente de la carrera de técnica en farmacia, donde continuamente aprendemos a mejorar nuestras relaciones interpersonales, pues siempre hay lugar para mejorar dentro del conocimiento, y también está dedicado a quien con interés y respeto por la naturaleza encuentra en ella la fuente de la felicidad, que es la salud. Quiero aprovechar y agradecer también a todas aquellas personas que dan día a día su máximo esfuerzo por la investigación y la divulgación científica en el Perú. Capítulo 1. De mi juventud vagando por las calles de Lima, aprendiz de brujo, informático y joven. Cuento los atardeceres aquí, sentado sobre la cama, frente al mar de Magdalena. Pulso unos acordes de guitarra y afano una canción. Siempre fui un histrión, caleta, pero histrión al fin. A veces pienso que fui muy tarde a despertar mi interés por los viajes. Casi nunca he salido de viaje, más aún sabiendo lo costoso y arduo de los preparativos. Y es justo aquí, sentado al borde de mi guitarra, cuando rememoro ese único viaje que me vi obligado a realizar como requisito de mi titulación en farmacia técnica. Era agosto del 2010 y la única plaza para mis prácticas profesionales era la gran ciudad de Cusco. Sí, Cusco, el ombligo del mundo. Nunca imaginé tener que viajar y tener que salir de mi zona de confort, y sin embargo fue la historia más intensa de mi vida. Todos mis caminos confluyeron en el Cusco. Resulta que en el año 1988 tenía 18 años cumplidos en marzo, y Cristian, mi mejor amigo, 16. Fuimos a la extensión universitaria de San Martín de Porres, porque habían ido al colegio promocionando un instituto de computación y clases. Además, regalaban media beca en el área de informática. Ese fue mi pasaporte a la adultez, a la vagancia, al licor, a las aventuras del amor y a la etapa más feliz de mi vida, la juventud. Mientras transcurría mi aprendizaje informático, el amigo Cristian me enseñaba la ciudad de Lima. Cómo conocía todas las calles, las intersecciones, que esta plaza es tal, que este monumento es por cual, que aquella casona tiene de vieja. Y éramos felices vagando por las calles y persiguiendo a las chiquillas de aquel entonces. Él simplemente era callado, calladísimo, sempiternamente introvertido. Yo era todo lo contrario, parlanchín, payasesco, desenfadado, campechano, en fin, un chabacano, un patán, un charlatán. Tenía entonces la intensa pasión por lo desconocido, por lo misterioso, por lo prohibido, y era en ese entonces un aprendiz de brujo, un factotum, un perro entre perros y un vago estudioso. En la casa mi padre no dejaba la costumbre de tener su calaverita protectora. Así es, un cráneo que algún huaquero desentierra y luego vende a estudiantes de odontología o medicina. Mi padre siempre prendía su velita para velar a la calaverita, y yo, cuando pequeño, cuando mi padre no me veía, me ponía capa, pescaba una escoba y le clavaba la punta por el agujero magno del cráneo, teniendo así mi báculo con una cabeza humana. Era de jugar todas las tardes a que yo era el nexo entre el más allá y el más acá. Era el intermediario, era el mensajero, era el profeta de la muerte. Contaba con 12 años entonces. En ese entonces, 1988, al día siguiente, a las computadoras monocromáticas de la IBM, a mi amigo Cristian, a las chiquillas, a la vagancia por las calles de Lima. Hago estas menciones casi descabelladas porque, como dije,
Todos mis caminos confluyeron en ese viaje al Cusco que tanto discutí, con Susana, con Yura, con Urpi. Ellos me convencieron a que dejara reticencias y fuera pronóstico reservado, divino sutil, terreno sereno y alado. En 1988 comencé a vagar por las calles de Lima. Comencé a discutirles a mis maestros brujos. Comencé la informática, comencé a conocer la música y a jugar al ajedrez. Y comencé a hablar con los animales, a leer a Tomás de Aquino y a balbucear a Nietzsche y a Heidegger. Atrás quedaron los juegos necrófilos, atrás quedaron los límites invisibles de la moral sutil. Allá atrás quedaron los amigos, las amigas, los amores y los dolores de una vida sufrida pero anestesiada. Es de saber que mi estrecha relación con las plantas medicinales me llevaron inevitablemente a conocer la marihuana, el San Pedro, el ayahuasca y la sagrada coca quintucha. Ahí, en mi pequeña farmacopea, sentí la atracción por los fármacos y pastillas. Para mí, todo era mágico. Era magia sin duda. ¿Y qué otra cosa podría ser eso? Tomabas una pastilla y dormías. Tomabas otra y contabas todos tus secretos. Tomabas aquella pastilla azulita y renacía el joven guerrero del amor. Ah, las pastillas. Todo un mundo de saberes que yo ignoraba, pero que nadie me prohibiría. Algunos maestros rumoreaban de vez en cuando, como rezongando: tú y tus pastillas, vas a terminar mal, muchacho. ¿Para qué quieres saber todo eso? La gente se cura con hierbas, no con pastillas. Acá el compadre y la gente quiere que tú sigas nuestro camino. No ese donde pura medicina cara que vende esa gente que tiene compañías multinacionales. Lo que a mí me fascinaba era ver cómo los dolores desaparecían, los operados se recuperaban, los enfermos se curaban, como por arte de magia. Y es entonces que mi mente empezó a estar en varios lugares a la vez sin moverse del sitio. Estudiaba en un colegio religioso por las mañanas, por las tardes a la computación, en la noche a vagar por las calles y plazas de Lima. Los fines de semana a las Nazarenas a juntarme con los maestros brujos de Lima. Aprendí con ellos a pasar el huevo, el cuy y a trabajar con animales negros, a hacer amarres, a inducir que alguien soltara todo su dinero a cambio de una ilusión. Aprendí con ellos a picar al paciente, a lisonjearlo, a empoderarlo, a hacer baños de florecimiento, a lograr amarres, a usar la pusanga y a atraer el dinero. Aprendí a hacer algoritmos heurísticos, a trabajar con pseudocódigo, a programar computadores y a hacer análisis de sistemas. Era ferviente católico y aprendiz de brujo. Era frío y caliente, era puro y mundano, era blanco, era negro y en fin de cuentas era un brujo más que no quería serlo y era un informático que quería adivinar los sentimientos de una computadora. Era un vago, era un joven muy avispado yo, aprendiendo de los charlatanes que me llenaron el mundo de cuentos y relatos de poder y que me indujeron a ser como ellos. Era, hoy ya no soy. En el Cusco dejé todas mis pretensiones, prácticas e intelectuales. Acepté ser un farmacéutico más, un técnico en el área de la salud, solo para darme cuenta que todos mis caminos me llevarían a esa charla insoslayable, indubitable, impostergable con las momias. Capítulo 2. De mi discusión con Susana, Yurak y Urpi, de cómo me dieron el permiso de ir al Cusco. Esa tarde estaba muy triste, había discutido con mis amigos de años y estaba endiablado, acongojado. No sabía cómo expresar tanta tristeza. Tomé mi guitarra y me puse a llorar. Recordé que cuando jugaba al brujo nunca pretendí serlo y sin embargo ya habían pasado 10 años de esas aventuras. Y hoy, tras las peleas, me sentía triste, solo y sin amigos. Volví a mi casa con los ojos llorosos, con un gran dolor de cabeza, pensando en mis amadas Susana, Urpi y mi adorada Gatiña. Apuré el paso, quería abrazarlas. Estaba entrando y de pronto escuché miau. Arturo, bienvenido, hijito. ¿Qué me has traído? Tengo hambre. Ñam, ñam.
Era Susana. Ella me miraba y entrecerraba sus ojitos. Yo sentía amor. La abracé, la besé en la trufa y la coloqué suavemente sobre el suelo, sin lanzarla. Me miró y me dijo miau. Llevaba yo ya 3 años concluidos en el Instituto Tecnológico Superior Daniel Alcides Carrión en Lima, y tras algunos cachuelos en algunas boticas y farmacias que a manera de prácticas preprofesionales había logrado conseguir a través de la bolsa de trabajo del instituto, era tiempo ya de buscar algo más sólido. Envié mi solicitud y estaba en compás de espera. Este instituto tenía más de 50 años de fundado y con el tiempo habían perfeccionado los módulos de enseñanza. Yo me reía porque luego de saturarme de las hierbas y plantas medicinales en las calles de Lima, tenía yo ahora una malla curricular de productos naturales. Pensé que yo sería el mejor. Total, era un brujo con 20 años de experiencias. Pero me fui a dar con la sorpresa de que en la naturaleza habían carotenos, cumarinas, fenoles, alcaloides, aceites esenciales y un sinfín de moléculas bioquímicas que hacían a la planta una pócima mágica, una conexión de poder. Entendí que toda mi vida la había pasado entrenando para este momento. Había entrenado para conocer a la naturaleza. Susana, luego de comer sus galletas y su agua, se tumbó junto a mí. Puso su cabeza bajo mi mentón y me dijo: "Miau, dime que me quieres". ¿Quién, yo? ¡Ja! No sé, tal vez solo es costumbre. Escuché entonces un maullido lastimero. ¿Estaría triste? Mentira, mentira. Yo te adoro, Susana. Eres mi chuchi querida. Estoy eternamente enamorado de ti. De repente me volvió a mirar y entrecerró sus ojitos. Quedó acurrucada sobre mi cama y se durmió. En el instituto aprendí a inyectar intramuscular, intravenosa y subcutáneamente. Aprendí sobre la ecología, sobre química inorgánica y orgánica, a tomar la presión, a medir la glucosa en sangre. Aprendí sobre interculturalidad. Los profesores eran insoportablemente magníficos. ¿Cómo sabían sus respectivos temas? Las compañeras recién aprendían sobre estos temas y eran chicas muy aplicadas. En esos tiempos se desató una gran pandemia que invadió todo el mundo y, aunque parezca otro cuento, simplemente sucedió. Sucedió que en ese tiempo hubieron convulsiones sociales y políticas, asesinatos y secuestros, desapariciones e injusticias patentes. Fue una época cruel, dura y misteriosa. Susana dormía en mi cama. De repente entró un gato blanco con ojos marrones y que miraba grueso. Era mi adorado Yurak. Yurak era un gato blanco que tomé en adopción. Lo tuve desde chiquito. Era el más cariñosito de todos mis gatos, pero tenía a las vecinas viejas del barrio con los pelos de punta, pues cuando lo retabas, te miraba fijamente como a punto de saltarte a la cara. Varias vecinas me trajeron sus quejas. Que casi se matan por rodarse las escaleras, que es un gato peligroso, que debería matarlo, y alguna tipa ridícula por ahí diciendo que eran seres demoníacos. Yura era el gato más cariñosito que tuve. Se le acercaba a cualquiera y se tumbaba a su lado. Confianzudo el Micho. Pero sí, él te hablaba directo. Era tan cariñoso como sincero. Como decía, entró en la habitación y fue a darle un buen beso a la Chuchi. Ella le metió un zarpazo en el hocico, pero suave, sin mala intención. Fue un tate quieto. Luego Yurak volvió hacia mí y me dijo: "Hijo, ven, abrázame, acaríciame, apapáchame". Luego saltó a mis brazos. En el barrio sabían que yo era un aerulofílico incurable, pero tenían muy en claro: el que mata a un gato mío, muere. Y yo, no. Como sabían que era o había sido un brujo, nadie se atrevía ni a mirar a mis gatos. Susana era una hermosa gata negra, negra como la noche, sin estrellas. El día que la traje, no sabía yo que traía una infección por Clostridium perfringens, que la hizo sangrar varios días. En mi desesperación
yo decía entre mí, Cesana, Cesana, y de ahí surgió el nombre de Susana. Esa noche tenía yo las manos acalambradas de tanto cacerolear. Resultó que un impresentable se hizo del poder ejecutivo, provocando marchas en contra, y a raíz de aquello, en un momento dado, Yurak saltó a la cama y me dijo, ¡Miau! ¡Han matado al sol! ¡Han matado a Inti! En ese mismo momento Susana me dijo, ¡Miau! Prepárate que vas a ir al Cusco, ¿sí o sí? Esta noche tendrás tu pasaje de ida, pues has sido convocado a un encuentro con las momias. Un viejo amigo te saluda desde el pasado y quiere que los Andes despierten al son de los bombos y antaras. Aquella madrugada quedé impresionado por la revelación de mis dos gatos. Al echarme en la cama estaba caliente. Los gatos la habían calentado. Dormí profundamente. Mis gatos alrededor, dos lado a lado, Susana en mi pecho y Gatiña sobre mi cabeza. Urpi abrazaba mi cuello y ronroneaba. Poco a poco caí en el sueño profundo. Nadie imaginaría entonces lo que me revelarían los sueños que eran como pesadillas. Era el momento del llamado. Capítulo 3. De mi viaje al Cusco por mar y por tierra, menos por avión. Pude dejar a todos mis gatos repartidos entre mis amigos, quienes me habían perdonado por cariño a los gatos que me ayudarían a cuidar. El viaje comenzó en el Callao y llegué hasta el puerto de Hilo, de donde pude partir hasta el Cusco Imperial, todo por la carretera, ya que según una profecía hecha a mi padre, yo nunca debería pisar un avión, porque si no, este caería solo por traerme la muerte a mí. Cuando tuve la oportunidad de llegar a Arequipa, pasé por un barrio donde mi padre había crecido. Allí me contaron que él era huaquero de joven y que estaba muy entusiasmado con cierto descubrimiento de no sé qué ciertas momias en el Cusco y que curiosamente gustaba de llevarse reliquias antiguas y cráneos para estudio de estudiantes de medicina. Entonces comprendí de dónde provenía mi compañera de juegos. Seguro fuera una de esas reliquias de que tanto hablaba el más anciano de la ciudad. Tal vez no mencioné que durante el sueño o ensueño en el que las voces de ultratumba me llamaban, me dijeron, trae a tu protectora. A cada momento decían, trae a tu protectora. Yo pregunté, ¿protectora? No recuerdo a ninguna señora que haya sido mi protectora. Luego, sin mediar palabra alguna, percibí lo que las voces de ultratumba proponían, una imagen recurrente. Era una momia sin cabeza. También comprendí que yo tenía esa cabeza. Era la calaverita de mi padre, que como se imaginarán, llevé en el bolso camino al Cusco. Todo iba cobrando sentido, como un rompecabezas. Todo se me iba revelando como si alguien me hablara sin hablar y yo entendiera sin oír. Lo que no podía vislumbrar era que tendría que entrevistarme con ellas y que tendría la oportunidad de saber cosas que nunca pensé aprender de las momias. Ya en Arequipa y a punto de partir hacia el Cusco, me llamaron del Instituto Carrión. Tenía que viajar al Cusco para cubrir una plaza de técnico asistente en una remota población donde hacía muchos años se habían hecho unos hallazgos arqueológicos. Sonreí, pues precisamente ya estaba en camino. Ese mismo atardecer, luego de cenar, sentí una gran tristeza. Extrañaba a mis gatos. De repente escuché unos maullidos, pero qué extraño. En ese hotelito cucarachas podría jurar que había, pero gatos. Gatos no creo. ¿Cuál no sería mi sorpresa al oír que los maullidos salían de la bolsa donde guardaba yo la calaverita? Misterios sin resolver. Me armé de valor y abrí la bolsa, y de repente la calaverita me miraba por las cuencas de los ojos. Ese espacio vacío que me miraba y decía, un puñado de manzanilla, 3 cucharadas de toronjil, un diente de ajo, 3 ramitas de ruda. Se machaca todo en batán y se mezcla con miel. Quedé estupefacto. De repente la calaverita me miró sin mirar y como que se quedó sorprendida y empezó a decir, Maikin urutá urin umampi chakiriruk. El piojo, dije yo sin saber siquiera cómo pude entenderla.
Yo no hablaba quechua, nunca me interesó aprenderlo. Sin embargo, podía comprender. Era una adivinanza. De repente volvió a maullar y ya no había calavera, había un gato. Era mi gatiña, tal cual. La abracé y la besé. Sentí alivio y nostalgia. De repente volvió a decir miau y vuelta era una calaverita. Y me dijo, Reika huacalao, manta chaimanta casca pescauta. Realmente me divertía poder escuchar quechua, pero con subtítulos o doblaje al castellano. El bacalao, dije. La calavera me miró y ya no habló. Ahora entraba en mi mente y me reveló 5 oportunidades en las que me había protegido de la muerte y del daño. Cuando era bebé, cuando era un niño, cuando fui adolescente y cuando escribo esta historia. También me mostró que me acompañaría cuando regrese a la Pachamama. Ya tenía el nombre de la botica, allá lejos donde me habían mandado. Estaba en camino, ya convencido de que muchas coincidencias no eran una coincidencia. Por fin llegó el día que tanto esperaba. Fui recibido con gran júbilo y con una pachamanca de bienvenida. Era yo un exbrujo. También había aprendido todas las medicinas habidas y por haber, pues olvidé mencionar que fui un alumno destacado, pero compitiendo con mis compañeros en buena onda y siempre con respeto. Me decían, doctor, pase por aquí. Doctor, sírvate este matecito de coca. Yo decía, dígame técnico, eso es lo que soy. Me sentía feliz, no sé. Creo que cuando uno se acerca a lo que es su sitio, se siente feliz. Pero no lo decía por mí, lo decía por la calaverita. Una noche la calavera me habló y me dijo, llévame a mi cuerpo, ya que hoy te voy a regalar todos mis secretos, porque eres mi amigo. ¿Recuerdas cómo jugábamos? ¿Recuerdas que te colocabas tu capa y salíamos por las azoteas y calles? Entonces tú eras mi hijo y yo era tu madre. Hoy sabrás quién soy. Llévame a mi cuerpo, llévame a mi familia. Hoy sabrás que han matado al sol, han matado a Inti, y hoy renace en ti, aquí en el ombligo del mundo, un nuevo servidor de la salud, ligado profundamente a la Pachamama. Capítulo 4. De mi vocación por conocer y administrar fármacos, de cómo las momias tenían relación con mi carrera, mi pasado y mi futuro en Cusco. Las momias me citaron por la mañana, a las 4 para ser exactos. Llevé, como es de suponer, la cabeza, mi calaverita, la que mi padre había traído de este mismo lugar. Era un sentimiento eufórico de encuentro, no mío sino de la calaverita. Por mis conocimientos en medicina forense determiné presuntivamente que había sido una mujer que llegó a los 50 años, poseía una maravillosa dentadura, muy conservada, y había sido mantenida con su maxilar original. Mientras más me acercaba, más amanecía y más alegre se sentía mi amiga la calavera. Llegamos a una cueva por unos cerros contiguos a las excavaciones arqueológicas. Allí, a la naciente luz de las 5 de la mañana, volví a hacer el rito. Coloqué mi capa, tomé la escoba que llevé siempre a mi lado, saqué la cabeza y volví a incrustarla en el agujero magno. Las momias se revelaron ante mí y sentí que había logrado por fin mi objetivo en la vida. De repente el cerro se volvió un gran jardín, lleno de sembríos agrícolas, y las momias se volvieron de carne y hueso, todas menos a la que le faltaba la cabeza. Escuché una voz interior que me dijo, «Suéltala, Yupanqui». Solté la cabeza y automáticamente se posicionó donde correspondía y se volvió mujer de 30 años aproximadamente. «¿Qué?», dije yo, asombroso. Así es, estas 3 momias eran nada más y nada menos que la familia de Tito Cusi Yupanqui, asesinado por liderar, entre otros, el movimiento religioso político rebelde Taqui Ongoy. Y mi amiga, la calavera, era nada menos que su hija, una gran curandera experta en farmacopea andina. Ella sabía todos los secretos de la naturaleza, ya no por experiencia, sino por imanentismo.
Es decir, que había concentrado en su esencia misma el conocimiento de las plantas medicinales y procesos ancestrales para la curación. Comprendí por fin que la misión de mi vida era ser el nexo, el puente entre el pasado y el futuro, entre lo ancestral y lo moderno, promocionando un instituto de salud que tenía una malla curricular acorde con nuestra realidad y que volvía a la naturaleza con el curso de interculturalidad. De repente los conocimientos científicos se volvieron más patentes y las recetas y pócimas ancestrales eran el producto de esos conocimientos explicados sin palabras, entendidos sin racionalidad, racionalizados, entendidos, aplicados al pueblo agonizante tras la pandemia que les mencioné líneas atrás. Las momias me contaron que al enterarse del asesinato de Inti en las marchas por la democracia, habían querido volver a ver a su amada hija, y en donde sea que estuviera la cabeza de la chamana, tendría que volver a su cuerpo. Que yo era el elegido para lograr esa misión, que desde niño mi padre había sido el heredero de esa misión ancestral de cuidar a la familia de Cusi Yupanqui. Llegué al Cusco para quedarme, no como brujo, porque ya lo fui, no como informático, pues los datos de la inmanencia de la chamana estaban conmigo. Llegué al Cusco para hablar con las momias, agradecerle la protección continua de toda la vida y para ser liberado de la misión. Regresé a mi hotel en Cusco sin la cabeza, pero con un conocimiento limitado. Ya no tenía tantos saberes ni poderes, los perdí. Perdí la inmanencia de ser un brujo. No entiendo hoy más que de recetas, productos de venta libre. Ya no receto, no me corresponde, me siento libre. La calavera me trajo a todos mis gatos. No sé, de repente estaban todos en el cuarto del hotel. Mis amigos llamando al celular diciéndome: Arturito, no sé cómo decirte esto, tus gatitos, mira. Y yo respondía: no te preocupes, manito, ellos están aquí conmigo, sanos y salvos. Los conocimientos holísticos ya no me acompañan. Como por arte de magia desaparecieron y pude entender y comprender a todos mis amigos de diversas confesiones. Los invité al Cusco y les dije que vinieran a ver a las momias, que se habían vuelto un atractivo turístico. Moraleja: no importa por dónde vayas o por dónde evites ir, siempre te alcanzará tu propio destino, y es para que vivas plenamente tranquilo, sin equipajes pesados. Que comprendas que nada del pasado está desconectado del presente y que siempre que cumplas un cometido puedes decir misión cumplida. Y eso te libera de seguir haciéndolo. Que la farmacología actual no es tan distinta a la medicina del antiguo Perú y que ser técnico de farmacia del Carrión te da el pasaporte del conocimiento y la ayuda al pueblo. Ricardo Alejandro Milagro Núñez Arce. Gracias, compañeros. Gracias por haber escuchado casi esta media hora de mi cuento. Gracias a la licenciada Yupanqui Porras por haber comprendido a sus alumnos y sobre todo por haberles dado la gran oportunidad de ser autores de una obra literaria, un cuento. Estamos muy agradecidos.